Hola a todos, les habla el ingeniero Alejandro Alomar, más conocido como Synaptec. Les quería compartir una nota de una revista científica que leí que me pareció muy interesante. Se preguntarán, ¿qué revista científica? ¿Nature? No. ¿Science? Tampoco. No, estoy hablando de En Primera Plana, una revista científica terraplanista. Y la nota que me interesa mostrarles es la que están viendo en pantalla, que nos dice: el mismo objeto, la misma cara, tres países alineados en tiempo real, la cara de la luna llena con rotación de 23 y 210 grados, respectivamente. Y acá nos muestra unas fotitos, una tomada por Diego en Uruguay, otra por Luis en España y otra por César en Canadá. Acá nos dice, miércoles 8 de abril del 2020, hora española 6 a.m., hora uruguaya 1 y 35 a.m. ¿No era la misma hora? ¿Cómo va a ser a las 6 a.m. y a la 1 y 35 a.m. en Uruguay? Hay 35 minutos de diferencia. Así que ya empezamos mal. Distancia entre dos ciudades, 9.083 kilómetros. ¿Qué dos ciudades? Sería un dato interesante. Ángulo desde España, 39 grados. Ángulo desde Uruguay, 58 grados. La altura del triángulo hasta el foco a medir, Luna, desde la Tierra. Y nos dice que esa altura es de 4.883 kilómetros. Las medidas realizadas en varias épocas del año confirman esa medida y establecemos entre 4.800 y 5.300 kilómetros de la Luna a la Tierra. Grupo de trabajo Luna e Vela. ¿Y qué vemos acá? Una gran herramienta matemática que es un calculador de triángulos que ni siquiera le sacaron los apps de Google y calculan acá la altura de HC de 8.883 kilómetros, como dicen acá. Esto solamente tendría sentido, a ver cómo lo puedo explicar, si ambas ciudades y la Luna están en un plano perpendicular a la superficie plana. Si no, esto carece de todo sentido, porque no se puede resolver con un solo triangulito con una calculadora, tomando siempre como esta hipotética tierra plana. Entonces, sigue la nota. Vamos a hacer un poco más de zoom, así la leemos. Veamos qué nos dice. En primera plana queremos exponer de manera sencilla aquellos experimentos que realizan diversos grupos de personas que, movidos por un deseo de comprender diversas percepciones de nuestros sentidos, como las distancias que nos separan del Sol o de la Luna a la Tierra, colaboran desde diversas partes del plano para exponer sus datos y conclusiones, como es el caso del grupo Luna e Vela, que realizaron estas mediciones el 8 de abril con la luna llena desde España, Uruguay y Canadá. Me mata lo de Canadá, porque Canadá tiene más o menos 5 o 6 usos horarios desde Terranova hasta Vancouver, por decir un ejemplo. Y te tiran Canadá, no te dicen ni siquiera qué ciudad. Sigamos. Podemos fácilmente hacer pequeños experimentos de medidas para triangular la Luna o el Sol, con dos observadores en puntos distantes de la Tierra, como base de un triángulo en el que la distancia lineal entre ambos es fácil obtener, por ejemplo, Google Earth. Es decir, que para obtener las distancias están usando una geometría esférica, o el geoide, la forma real de la Tierra, por decirle. Y con el instrumento conocido como cuadrante podemos obtener los dos ángulos precisos desde cada extremo de la base para saber la altura del triángulo sin ninguna duda, por el método de los senos de la trigonometría. Bueno, sí, está bien, nombran el método de los senos de la trigonometría, pero usan una calculadorita de internet. Podemos hacer la medida a la Luna o al Sol, pero en este último recomendamos encarecidamente el uso de un buen filtro solar para evitar daños a nuestra vista. Muy bien, me parece un dato importante. La fase de la luna llena, cuarto creciente o cuarto menguante, son ideales para establecer la observación entre dos personas alineadas perfectamente en un momento exacto y en un plano perpendicular al objeto. Esto es lo que le comentaba hace un rato, que para resolverlo en un solo triángulo deberían estar alineados. Ahora vamos a ver cómo se alinean. Pueden buscar en el sitio web www.tutiempo.net. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Estar comunicados en tiempo real y obtener una buena fotografía es fundamental para el correcto desarrollo del experimento y posteriores cálculos.
Este experimento lo hizo el grupo Luna y Vela el 8 de marzo del 2020 a las 6 a.m. Primero entre España y Uruguay y posteriormente entre Uruguay y Canadá. Nuevamente dicen Canadá. ¿Qué lugar de Canadá? Uruguay y España son chiquitos, podemos obtener menos error, pero Canadá es enorme, así que esto es un desastre. Confirmando la triangulación por este método que nos daba una altura del triángulo similar en ambas mediciones. Es muy normal cometer un pequeño error en las medidas manuales y recomendamos siempre compararla a la de la Luna, aplicación móvil con altímetro, inclinómetro y brújula. La diferencia, y este dato es importante, la diferencia del ángulo del eje de rotación de la Luna entre el observador y otro son injustificables, aún teniendo en cuenta el margen de error tanto de la medición del ángulo como de la medición del observador. Qué bueno que digan que esto es injustificable. Bueno, del otro lado sigue la nota, nos dice cómo construir el cuadrante y después nos aparece este otro dibujo que es para refutar la Tierra esférica, por llamarla de alguna manera. ¿Y qué nos dice? El gráfico de la izquierda intenta representar cómo sería la triangulación con las medidas oficiales que hemos redondeado para tener una relación de 10 a 380, 10.000 kilómetros para la base y 380.000 kilómetros la medida de la distancia a la Luna a la Tierra. Como pueden apreciar, los ángulos de los dos observadores son casi de 90 grados, lo que impediría a ambos tener una perspectiva que permitiría ver la cara de la Luna con un sentido tan acusado. Bueno, una vergüenza esto que acaban de hacer, porque es totalmente erróneo este dibujo, pero bueno, más tarde les voy a intentar explicar cómo se calcula realmente todo esto. ¿Qué es lo siguiente que hice? Porque este grupo Luna y Vela no está firmado por ninguna persona, simplemente tenemos nombres de pila, César, Luis, Diego, al final de la revista tampoco hay ningún email ni nada para comunicarse con este grupo. Entonces, ¿qué hice? Buscarlo en Google, que lo tuve que poner entre comillas porque si no, no aparecía nada. Y lo primero que me aparece es este Instagram de esta señorita, no creo que tenga nada que ver. Después me aparece Café Valencia y acá, miren, Luis Pisu. Y si vamos a Luis Pisu, justamente tenemos un video donde esto queda un poquito mejor explicado, donde un tal profesor Diego Batista, un profesor de matemática, es el que hizo el video y que parece que es el cabecilla del grupo. Así que escuchemos qué tiene para decir Diego Batista. Aquí estoy con el mapa de Gleason, con el cual me siento más cómodo, más identificado en todos los sentidos. Y esto que está representado aquí es, en resumen, la finalización de ciertos estudios que les quiero presentar y que les quiero dejar el método de cálculo de la verdadera distancia de la Luna a la superficie terrestre, del Sol a la superficie terrestre, así como de su tamaño real. Nótese que aquí está un eje imaginario, por supuesto, y luego aquí representado está simplemente virtualmente lo que vendría a ser la distancia desde la que orbitan tanto Luna como Sol, de lo que vendría a ser aquí el centro de nuestra superficie terrestre. Estos dos orbitarían de esta manera a esta distancia aproximada de la Tierra. Entonces el método consiste en lo siguiente: dos observadores que se encuentren en nuestra superficie terrestre, obteniendo el ángulo de visión exacto en un momento en el que esos dos observadores se encuentren coplanares con Luna o Sol. Vamos a centrar nuestros estudios en este momento a modo de ejemplo en la Luna, que sean coplanares en un plano perpendicular a la superficie terrestre. Significaría de que, haciendo abuso del lenguaje, estuvieran alineados. Entonces se logra este estudio en un trabajo conjunto que hemos realizado con César Alonso, que se encuentra en Canadá, y con Luis Pisu, que se encuentra en España.
yo me encuentro en Uruguay. Entonces encontramos esto, el momento exacto en donde Luis en España, yo en Uruguay, nos encontramos coplanares en un plano perpendicular. Este momento es de fácil ubicación, incluso pueden consultar para ello la página tutiempo.net, que paradójicamente nos ubica la posición de la luna fuera de escala, pero la posición de luna en cada instante. La página tutiempo.net. Bien, veamos qué nos dice Diego Batista sobre su método. Nos dice que nos metamos en tutiempo.net y busquemos una alineación entre Uruguay y Valencia, sería en este caso más o menos, y que la luna esté en la línea que une esos dos puntos. Esto que acabas de decir es una locura total, porque lo que vemos acá en tutiempo.net es una proyección cilíndrica equidistante de una esfera. Es más, estamos viendo esta curva donde está oscurecida una parte, que es justamente lo que se llama la curva diurna-nocturna, por ejemplo, que es justamente qué lugares de la Tierra es de día y qué lugares de la Tierra es de noche, justamente tomando la Tierra como una esfera que está inclinada a 23 grados con respecto a la eclíptica. Digamos que para argumentar tu Tierra plana, estás usando una proyección cilíndrica equidistante de una esfera. Eso es una locura total y, como vamos a ver, hay aún más locuras. Entonces nosotros observamos que desde España la luna estaba siendo observada en una orientación que vendría a ser sudoeste, mientras que yo la estaba observando en una posición noreste. Veamos, Diego, estás cometiendo otro error conceptual gravísimo. Primero, utilizaste esta proyección cilíndrica equidistante para buscar la alineación. Y decís que si yo alineo noreste con sudoeste, eso quedaría coplanar. Pero después esto lo presentás en un mapa de Gleason. En un mapa de Gleason, si yo voy posicionando la rosa de los vientos en distintos lugares del mapa, la rosa de los vientos va girando. Y si digamos, si estamos acá en Uruguay y acá en Valencia y yo busco sudoeste y noreste, me da un punto por acá, por donde estoy moviendo el mouse. Digamos que ya conceptualmente es terrible lo que estás haciendo. Estás usando dos modelos totalmente diferentes. Obviamente que los dos son erróneos, pero bueno, ahí hay un gran problema, que la medición que vos vas a estar haciendo no va a ser coplanar en una supuesta superficie perpendicular a el plano terrestre. Digamos que ya desde el vamos está todo mal, pero igual vamos a seguir analizando el video. En ese caso, lo que primero visualizamos es de que ese objeto físico, del cual no podemos decir cuál es su forma, ese será otro capítulo. A ver, Diego, ¿cómo es eso que no podemos saber cuál es la forma de la luna si ustedes mismos nos están presentando fotos? Acá en sus fotos vemos 3 discos prácticamente circulares, perfectos, donde vemos siempre la misma cara desde cualquier punto que miremos. ¿Y qué más? Por ejemplo, acá vemos el cráter Tycho y todas las líneas del polvo lunar del cráter Tycho, que nos da una idea de convexidad. A su vez podemos saber que la luna está repleta de cráteres, por lo que es rocosa. ¿Qué otra cosa más? Vemos que cuando va al borde estos cráteres se van deformando a elipses, eso también nos da una idea de convexidad y por ende es una esfera. No sé qué duda tenés al respecto. Otra cosa más que la que puedes trabajar es en la sombra de los cráteres cuando es luna nueva. Todo eso desde un telescopio te da una idea de que es una esfera rocosa. No hay ninguna duda sobre la forma de la luna. Si vos tenés dudas, cosas tuyas, disonancia cognitiva, no sabría qué decirte, pero no hay la menor duda. Ustedes mismos están presentando fotos. Está orbitando entre nosotros, digamos. Por lo tanto, a lo que procedimos es a la construcción de un instrumento que nos permita la medición de ángulos de visión, para así lograr este ángulo de visión, que es el ángulo del cual yo vería el objeto, y Luis el ángulo ese otro. La distancia
lineal entre dos puntos de nuestro territorio lo encontramos muy fácilmente en páginas en donde distancia entre dos puntos de la Tierra, y lo que les está dando es el dato lineal, sin considerar curvatura de la Tierra. Diego, lo que acabas de decir lisa y llanamente es una mentira. Esas distancias que vos estás calculando, como dice en la revista, por ejemplo Google Earth, es una ortodroma. Es decir, la unión de dos puntos de una esfera por un círculo máximo. Si tenés dudas al respecto, le puedes preguntar al profesor Marcelo Noto, que también es participante de la revista, por lo que vi. Es tan vergonzoso lo que presentaron los datos al revés. Los pocos datos e incompletos que están en la revista están mal. Como te muestro acá, la distancia de 9.083 kilómetros es de Uruguay, de algún punto de Uruguay, yo calculé el centro, digamos, hice coincidir los datos para que den bien, a Quebec. No de Uruguay a España, como lo marcan en la revista. Es más, en el video después queda claro eso. Y como ves, la distancia desde Uruguay a Valencia es de 9.866 kilómetros. Y estamos hablando de ortodromas, no de líneas rectas. Vos, siendo profesor de matemática, sabés que si estas distancias en una esfera son reales, no son compatibles con un plano. Digamos, eso analíticamente lo puedes estudiar por curvatura gaussiana. Vos sos profesor de matemática, lo deberías saber mejor que yo. O si no, simplemente es evidente. Digamos, si vos estás admitiendo que estas distancias son correctas, tácitamente o implícitamente estás admitiendo que la Tierra es esférica. Así que gracias por admitir la Tierra esférica, Diego. Entonces, teniendo dos ángulos y un lado, lo que nosotros podemos hacer es resolver este triángulo. Eso quiere decir que podemos encontrar de forma muy fácil cuál es nuestra distancia hacia ese objeto, la distancia de cada observador al objeto, y lo que fue objeto de interés, ver cuál es la distancia de la Luna a nuestra superficie terrestre. ¿Cuáles son los datos a los que se llega, por ejemplo, aquí en este cálculo de España? Bueno, aquí tenemos datos, faltan las unidades, pero miren, tenemos 9.886 kilómetros entre el observador de España, Luis, y yo. Esta es la medida de la base de lo que es nuestro triángulo. Yo a la Luna en un momento, esto tiene que ser en el mismo momento, estar comunicados y realizar la medición al unísono. Momento de alineación, como les digo, lo pueden verificar incluso en la página tutiempo.net para que sea un momento exacto de que queden coplanares en un plano perpendicular. La observo bajo un ángulo de 50 grados y Luis bajo un ángulo de 39 grados. Esto arroja de que, entre otras cosas, la altura desde C, que viene a ser el punto superior, la altura viene a ser la distancia a la que se encuentra en la superficie terrestre. Por trigonometría, teorema de los senos, ustedes pueden realizar este cálculo y la altura desde C arroja de que la distancia a la que se encuentra la Luna es de 4.766 kilómetros. Bueno, Diego, como les decía, acá los datos presentados, que supuestamente son de España y de Uruguay, España a las 6 a.m., Uruguay a la 1:35 a.m., digamos que no es la misma hora. Tendría que haber tomado la hora de Greenwich y listo, pero no. Y dicen que la distancia entre dos ciudades es 9.083, como te dije, confundieron los datos. Esos son los datos de Uruguay-Quebec, no de Uruguay-Valencia, y lo presentan así en la revista. Digamos, una vergüenza total. Pero bueno, yo ahora voy a tomar los datos de Uruguay-Valencia y voy a hacer un análisis, y esto se va a poner interesante. Lo primero que tengo que definir es realmente a qué hora se tomaron estos valores, porque no sé, porque ustedes no nos dan ni las coordenadas, simplemente nos dijeron Uruguay, y yo tomé acá, a ver, en esta imagen, Tacuarembó, que está más o menos en el centro de Uruguay, y vemos que a las 22:58 del 7 de abril teníamos luna llena a una altitud de 50 grados, 0 minutos. Muy bien. Entonces, a esa misma hora, en Valencia, tenemos una altitud de 40 grados. Ustedes nos habían dicho 39, digamos que son valores
parecidos. Digamos, ahora estamos a las 3:58 del 8 de abril en Valencia. Digamos como que los datos que presentaron tienen sentido. Y si dibujamos el triangulito que dibujaron ustedes, efectivamente, Tacuarembó vemos 50 grados, Valencia vemos 39 grados, en realidad 40, pero bueno, tomen los datos de ustedes, nos dan 4.767 kilómetros de altura, supuestamente. Ahora vamos a ver qué problemas hay con su modelo. Acá volvemos a Tacuarembó, vamos a ver los datos del Stellarium, y que si tienen dudas sobre el Stellarium, si funciona o no, es geometría esférica el Stellarium, un geoide, es código abierto en GitLab, en GitHub, pueden bajar el código y analizar cómo funciona, y si tienen dudas simplemente tienen que mirar el cielo, como le había dicho a Jordi, y con eso pueden ver si realmente esto funciona o no, y van a ver que funciona perfecto. Bueno, a lo que iba a esto, me interesaba este otro dato, que es el diámetro aparente. Me dice que es de 33 minutos 55,57 segundos. Si yo dibujo esos 33 minutos 55,57 segundos, mientras que el diámetro aparente en Valencia es 33 minutos 55,16 segundos, casi lo mismo, y voy a ese punto, hay un gran problema. Que ahí me daría que el diámetro de la Luna es, en el caso de observarlo de Tacuarembó, de 61 kilómetros, mientras que de Valencia es de 75 kilómetros. Digamos que hay algo mal en el modelo. Igual eso es anecdótico. Lo que sí es terrible es que si nosotros estamos viendo la Luna desde Tacuarembó, veríamos esta semiesfera, o si quieren tomar un disco, este disco, mientras que de Valencia veríamos esta semiesfera o este disco. Digamos, es imposible con una Luna a 4.000 kilómetros, 4.000 y pico, entre 4.000 y 5.000, ¿no? ¿Cuánto dijimos que eran? 4.767 kilómetros de una superficie plana, vea siempre la misma cara rotada. Digamos, eso lo bueno es que ustedes lo están admitiendo en la revista encima. Acá pusieron bien grande la diferencia del ángulo del eje de rotación de la Luna entre el observador y otros son injustificables, aún teniendo en cuenta el margen de error tanto de la medición del ángulo como de la medición del observador. Qué bueno que ustedes lo están poniendo acá en la revista. ¿Qué me está diciendo que esto sea injustificable? Que el modelo es erróneo, o al menos incompleto. La verdad es que es totalmente erróneo. No sé si ustedes se dan cuenta de cuántos problemas tiene su modelo, que simplemente no cierra. Si no cierra la observación, no cierra el modelo. O lo tienen que completar o lo tienen que arreglar. Después les voy a decir cómo se arregla este modelo. Sigamos analizando otras cosas interesantes. Ahora yo voy a tomar una hipotética Tierra, porque ustedes no sé qué modelo usan, porque para la alineación usaste este modelo, que es una proyección cilíndrica equivalente. Yo voy a decir ahora que la Tierra tiene esta forma. Directamente que la Tierra es un plano con esta forma. Porque de esa manera la alineaste. Así que yo tengo que entender que esa es la forma real de la Tierra. Entonces hay un problema. Bueno, primero que con estos datos, ahora lo vamos a ver desde arriba, esto mismo, no están alineadas. Como vemos, si nos volvemos al Stellarium, vamos a Tacuarembó, vemos que cuando vos observás un astro, hay dos valores que te interesan. Uno es la altitud aparente y la otra es el azimut, que en este caso era de 48 grados, 17 minutos, 19,3 segundos. Yo pongo ese dato de azimut acá, en Tacuarembó estoy, y me queda que el norte está hacia acá, y estoy más o menos viendo al noreste. Del noreste corrido un poquito, acá como se ve en la foto, del noreste corrido un poquito. Si hacemos lo mismo para Valencia, me da esta azimut. Es decir, que estoy viendo del sudoeste corrido un poquito. Como vemos, ambos ángulos son diferentes. ¿Por qué quería explicarle todo esto? Porque si esto no queda perfectamente alineado, estos puntos de observación no se cortan en su tierra plana. Y lo que les quería mostrar es que lo patético que es eso de buscar el plano coplanar. El único sentido que tiene eso es simplificar los cálculos. Nada más. Si vos tenés cartografía de tu hipotético plano, no necesitas que sean coplanares para hacer esta observación. Vos podés observar desde cualquier punto del hipotético plano y los valores tienen que cerrar exactos, tanto de las distancias, de la altura de este astro,
y tanto como el tamaño del astro y demás cosas. Yo acá lo que hice fue alinear, siguiendo mi modelo de proyección cilíndrica equivalente, y simplemente ahí calculo la altura que me da diferente, 4.787. Ya es un poquito más complicado el cálculo, no es un simple triángulo, pero a lo que voy es que son vagos, ni siquiera pueden hacer un cálculo completo, usan una calculadora de Google, de Internet. Es terrible, la verdad que terrible lo que vi en esa revista y lo que estoy viendo en el video que estoy analizando. Este mismo experimento fue replicado para otra posición, que es conmigo como observador y César desde Quebec, Canadá. La medición realizada desde Quebec, donde nos encontrábamos a 9.083 kilómetros, nos encontramos con César, y en ese caso, nuevamente por trigonometría, los ángulos de visión, 58 grados, 39 grados, arrojan una altura de la Luna de 4.883,94 kilómetros. Pausé el video porque me interesaba comparar los datos que nos acaba de dar Diego con los del Stellarium. Acá yo estoy posicionado en Tacuarembó a las 1:35 del 8 de abril del 2020. Y como vemos, la Luna está con una orientación del norte, tirada un poquito hacia el noroeste, con una altitud de 59 grados 49 minutos aparente. Mientras que si pasamos a la misma hora en Quebec, tenemos la Luna con una orientación del sur, tirada un poco hacia el sureste, con una altitud aparente de 38 grados 45 minutos. Es decir, que los datos que nos dieron son correctos pero incompletos, porque no dieron la posición ni la azimut. Lo que digo con todo esto es que no noto malicia. Lo que sí noto es mucha, pero mucha ignorancia. Y lo bueno es que la ignorancia se la puede solucionar, se la soluciona estudiando. Aquí nosotros continuamos realizando mediciones durante bastante tiempo, y todas las mediciones que realizamos están en un eje de 4.850 kilómetros de altura, más o menos 150 kilómetros. Eso significa que siempre se encuentran orbitando tanto Sol como Luna a distancias menores de 5.000 kilómetros y superiores a los 4.650 kilómetros. Si encontramos de que estas alturas variaban según las fases lunares, por ejemplo, y en el Sol un comportamiento similar, no siempre se encuentran a la misma altura. Eso explicaría muchas otras cosas también. Con respecto al tamaño lunar y al tamaño del Sol, les podríamos decir de que es exactamente el mismo. Y ronda los 50 kilómetros de diámetro. Para ser más exacto, en las mediciones que realizamos estamos hablando de entre 48,5 kilómetros y los 49,2 kilómetros. Entonces está toda la mano de nosotros para que podamos verificar si estos cálculos son ciertos o no. Los dejo por aquí, los saludo un profesor de matemática. Creo que con la refutación que te acabo de hacer queda más que claro que esos datos no son ciertos. No pueden ser ciertos esos datos si estás usando 3 modelos, porque estás mostrando un mapa de Gleason, lo alineás usando una proyección cilíndrica equivalente y las distancias las sacás de una tierra esférica. Digamos, ya desde el vamos está todo mal. A su vez, como bien lo dicen en la revista, tampoco pueden justificar por qué se ve siempre la misma cara de la Luna y porque siempre mantiene prácticamente el mismo diámetro aparente. Bien, cuando leí este artículo, una de las cosas que más me indignó fue este gráfico de acá con el texto que leí al principio, que intentan refutar con este grafiquito en 2 dimensiones la Tierra esférica. Eso lo único que indica es que no tienen la más mínima idea cómo es el modelo real, el modelo que funciona, el modelo con la forma real de la Tierra. Y justamente ahora se los voy a intentar explicar en forma totalmente gráfica
para que cualquiera lo pueda entender, porque si lo hacía en forma analítica, estoy seguro que ni el profesor de matemática lo entendería. Y les aclaro, yo soy ingeniero industrial, no soy astrónomo ni nada parecido. Tengo solamente una pequeña, mínima afición por la astronomía, pero vamos a ver cómo gráficamente, con un modelo de tierra esférica, todos los datos cierran casi a la perfección. Ahora le voy a explicar cómo se hacen estos cálculos en forma gráfica, sin necesidad de entender álgebra. Obviamente muchísimas veces más difícil que resolver un simple triángulo en una calculadora online, pero van a ver que es algo relativamente manejable. Primero, que los datos que nos dio el grupo de Vela no nos sirven porque son incompletos y no tienen la precisión necesaria. Entonces voy a tomar datos nuevos, pero más o menos el mismo día y más o menos en las mismas ubicaciones. ¿Por dónde empezamos? Por las ubicaciones. Yo voy a tomar las ubicaciones que me dan Stellarium. Por ejemplo, para Tacuarembó, latitud sur 31 grados, 43 minutos. Longitud 55 grados, 58 minutos, 55 segundos. Lo voy a tomar todo con precisión de segundos. Hago lo mismo para Valencia, 39 grados norte, 28 minutos. Y oeste 0 grados, 22 minutos. Es decir, que prácticamente está en Greenwich. Y lo mismo para Quebec, 56 grados norte, 48 minutos y longitud oeste, 71 grados, 12 minutos. Una vez establecidos estos datos, voy a pasar al AutoCAD y voy a dibujar esos puntos, que son los que ven acá. Acá donde estoy viendo el mouse, la línea magenta es el Ecuador. La línea azul es el mediano de Greenwich. Abajo el polo sur, arriba el polo norte. Este punto donde estoy moviendo el mouse es Tacuarembó, este otro punto es Valencia y este otro punto es Quebec. Si vemos esto en líneas invisibles y lo veo desde arriba, acá podemos ver exactamente las longitudes que les indiqué. Todas son oeste, en el caso de Valencia está casi a la misma longitud que el mediano de Greenwich. 71 grados para Quebec, todo con su precisión en segundos, y 55 para Tacuarembó. Perfecto, ahí lo pueden ver. Vamos a poner esto en líneas más finas para que se vea mejor. Y ahora exactamente lo mismo para las latitudes. Como ven, acá tenemos la latitud sur de 31 grados para Tacuarembó, la latitud de 46 grados 48 minutos para Quebec y de 39 grados 28 minutos para Valencia. Muy bien, tenemos esto modelado y a su vez, para que vean el tema del Google Earth Pro, también lo modulé en Google Earth. Establecí la longitud, latitud y latitud en Tacuarembó, Valencia y Quebec según los datos del Stellarium, porque varía un poquito, depende qué punto dentro de la ciudad se tome, y calculé las distancias. Por ejemplo, vamos a tomar la de Tacuarembó, Valencia, digamos esta ortodrómica de acá, y si vemos la medida me da 9.750 kilómetros. Si yo voy al AutoCAD y uso esta misma ortodrómica, me da 9.773,2 kilómetros. Digamos, hay una diferencia porque yo estoy modelando una tierra perfectamente esférica. ¿Pero de cuánto es esa diferencia? 9.773 dividido 9.750 menos 1 por 100. Estamos hablando de solamente un 0,23% de diferencia de lo que me dice Google Earth con lo que calculé yo tomando un modelo de tierra perfectamente esférica. Ahora lo que vamos a hacer es graficar las observaciones locales exactamente tomadas a la misma hora. Digamos, 7 de abril a las 23 horas en Tacuarembó tenemos un azimut de 47 grados 53 minutos. En el AutoCAD dibujamos eso, 47 grados 53 minutos, y como vemos ese azimut indica que la luna estaría hacia el noreste, de la misma forma que vemos acá en la imagen. Hacemos lo mismo para Valencia, tenemos un azimut de más 217 grados con una orientación hacia el sudoeste. Si vemos en el AutoCAD,
217 grados, con una orientación hacia el sudoeste. Y exactamente lo mismo para Quebec. 129 grados con orientación hacia el sudeste. 129 grados con una orientación hacia el sudeste. Una vez hecho esto, tenemos que hacer lo mismo localmente para la altitud relativa. Veamos. Acá está graficada la altitud en el caso de Tacuarembó, 50 grados. Vamos a volver a Tacuarembó. Y vemos acá la altitud aparente, 50 grados, 13 minutos. Y bueno, ya me entendieron cómo es. Lo mismo para Valencia, que es 39 grados. Y lo mismo para Quebec, que es 26 grados. Con esto, ¿qué tenemos? Esta rosa de los vientos que dibujé siempre está orientada con el norte hacia arriba. Y tenemos la observación local que está hecha en esta línea que la dibujé de 500 kilómetros, cada una de las observaciones locales. Lo siguiente que tenemos que hacer es orientar en forma perpendicular a la línea que une el punto de la ciudad con el centro de la Tierra, orientando el norte obviamente hacia el norte, cada una de estas observaciones locales. Por ejemplo, acá tenemos la observación de Valencia con su línea correspondiente, la observación de Quebec con su línea correspondiente y la observación de Tacuarembó. ¿Y qué vemos? ¡Oh, sorpresa! Que dichas líneas parecen cortarse en algún punto cercano a este valor que ven acá. Recuerden, las líneas tenían 500 kilómetros. ¿Se cortan estas líneas? No, realmente no se cortan. Cortar líneas en el espacio es muy complicado. En teoría deberían cortarse, pero dije, estamos trabajando con cierta precisión, sobre todo contemplando una Tierra completamente esférica. Pero como vemos, vamos a ver en 3 dimensiones, parecen que se cortan en algún punto por acá. Ahora vamos a ver cómo continuamos con el cálculo. Lo que hice ahora es, sobre estas líneas alineé 3 conos. Estos conos que ven acá. ¿Qué representan cada uno de esos conos? Los datos que nos dan el Stellarium sobre el diámetro aparente de la Luna, que varía un poquito. Por ejemplo, acá en Quebec son 33 minutos 44,1 segundos, en Valencia 33 minutos 51,09 segundos y en Tacuarembó 33 minutos 55,65 segundos. Bueno, dibujé esos conos exactamente con esos ángulos y los alineé con estas líneas y obtuve esta figura media rara. Ahora lo que voy a hacer es interceptar todos esos conos. Y van a ver lo que va a pasar. Hago la intercepción de esos conos y me queda esta figura extraña, que en algún lugar es más ancha que otra. Y ahora justo con eso vamos a analizar con cierta precisión la distancia a la Luna. Por último, lo que hice fue cortar esta figura extraña con un plano más o menos perpendicular a donde aparentemente se cortan estas rectas, o en realidad el punto más próximo, y dibujé una esfera del radio de la Luna, el radio oficial de 1737 kilómetros, y como vemos, calza casi a la perfección con la intercepción de esos conos. Por último, tomamos una distancia desde el radio de la Luna hasta, por ejemplo, Tacuarembó, y me da una distancia de 360.000 kilómetros. Y si vamos al dato del Stellarium, me decía que la distancia era de 352.000 kilómetros. Digamos, es un dato aproximado, pero bastante cerca de la realidad. Como vemos, todos los datos gráficamente cierran con una precisión más que aceptable, teniendo en cuenta el método que estoy aplicando. Como vemos, desde cualquier punto de la Tierra que sea observable la Luna, siempre veríamos el mismo hemisferio. Y a su vez, como la Luna tiene un acoplamiento de marea, es decir, mantiene una rotación sincrónica con respecto a la rotación de la Tierra, siempre vemos la misma cara. Y el tema de la rotación de esa misma cara, vamos a dejar que lo muestre la gente de Grupo de Vela. Por ejemplo, acá tenemos, según el Stellarium, que es un modelo de Tierra esférica,
una observación de Tacuarembó ese mismo día a la 1:35 y vemos cómo la imagen coincide. Por ejemplo, acá vemos el Mare Crisium, que está por acá, el Mare Serenitatis acá, y el Mare Ibrium, este más grandote, que está por acá. Si pasamos a la observación de Luis, de España, lo mismo. Oh, sorpresa, lo vemos boca arriba y obviamente está en el hemisferio norte. Entonces vemos el Mare Crisium, el Mare Serenitatis y el Mare Ibrium. Más o menos las dos imágenes coinciden. Y, oh sorpresa, también pasa lo mismo con la observación de César en Canadá. A lo que voy es que en el modelo de tierra esférica todo cuadra. La primera conclusión es eso. Según el modelo de tierra esférica, todas las observaciones cuadran. Y no hablo de las observaciones ahora de la Luna, sino de cualquier observación astronómica. Mientras que lo que ustedes mostraron fue una paparruchada, es algo impresentable, hasta los datos están mal presentados. Alguna otra conclusión que podemos sacar es que la falta de un modelo no les permite hacer observaciones. Ustedes no pueden hacer una observación y usar como modelo para alinear una proyección cilíndrica, después mostrar el mapa de Gleason y para las distancias usar la tierra esférica. Es más, otra conclusión, si afirman que esas distancias son válidas, en forma implícita están diciendo que la Tierra es esférica. Es decir, usan el Google Earth, un modelo esférico o geoide, digamos, para calcular las distancias. La verdad que vergonzoso. Antes de despedirme me gustaría decirle que me gustaría ver en el próximo capítulo de En Primera Plana la fe de ratas que corresponde a semejante barbaridad que escribieron. Y también los invito a la gente, yo qué sé, Luis Pisu de la Escuela Invisible o este mismo profesor de matemática o quien sea, a intentar refutar este video que acabo de hacer. Sin más, los saludo atentamente y nos vemos en el próximo video.